Hola, mi compañera Claudia Roche y yo, Yaret Contreras Aro, hablaremos del siguiente tema: comunicación en grupos. ¿Qué es un grupo? Un grupo es un agregado de 3 o más individuos que se reúnen por algún problema o meta. El concepto de un grupo es un concepto de personas, hay interacción o comunicación entre ellas y tienen objetivos en común. La formación de un grupo está ligada íntimamente con la comunicación, ya que para compartir ideas y unir conductas individuales para formar una unidad es necesario establecer interacción entre los miembros del grupo. La importancia depende del funcionamiento y desarrollo del propio grupo. Según las características que lo presenta, el proceso comunicativo entre sus miembros serán definidos procesos del grupo, como la toma de decisiones y la solución de conflictos. Existen algunos factores que vienen siendo la escucha activa, valorar, retroalimentación, lenguaje no verbal, capacidad, síntesis, preguntar y valores. Sus técnicas es el objetivo común del grupo, las características de sus miembros, las características del grupo como tal, el contexto o lugar. Entre las técnicas grupales se puede mencionar la mesa redonda, discusión en grupos, panel o un foro. Ejemplos de la comunicación en grupos se pone de manifiesto casi a diario en la vida cotidiana de las personas. Ejemplo de ello resulta ser el intercambio de información que se establece en grupos como la familia, el centro laboral, grupos de autoayuda, clases, grupos religiosos, etc. La comunicación en grupo se da de forma interna o externa. La primera se refiere a interacción del grupo con el público. Las personas integran grupos básicamente por dos razones: para realizar una tarea o para lograr un mejor desarrollo personal. Se entiende como conversar, ya sea palabras o escrito, consultar con otros todo tipo de asuntos, expresar sentimientos o pensamientos propios. Elementos del proceso de la comunicación es la fuente, codificador, decodificador, mensaje, interferencia, retroalimentación, llamado feedback. Y los niveles de comunicación en grupo es formal, exterior, perceptivo, empático, existencial, manifestación, desinterés, igualdad y silencio. Por comunicación se entiende que es el proceso en el que el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que sean comprensibles para ambos. Algunos puntos como hacer a otro partícipe de algo, descubrir o manifestar una cosa a alguien, conversar, tratar con alguno de palabra o por escrito, consultar con otros un asunto, expresar los propios pensamientos y sentimientos. Proceso de la comunicación en grupo. Los elementos de la comunicación en grupo son fuente, emisor o codificador, código, mensaje primario, receptor o decodificador, canal, ruido y la retroalimentación o realimentación. En base a esto, se hace una comunicación en grupo. A continuación explicaré cada uno de los elementos. Fuente. Es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido que se enviará. En conclusión, de dónde nace el mensaje primario. Emisor o codificador. Es el punto, persona u organización que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje. Es decir, los codifica para poder llevar de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo. O sea, quiere decir que el emisor o codificador es la persona que transmite el mensaje. Receptor o decodificador es el punto, persona u organización al que se destina el mensaje. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en él está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Es decir, es la persona que recibe el mensaje. Código. Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje. Para
combinarlos de manera arbitraria porque tiene que estar en una manera adecuada para que el receptor pueda captarlo. Mensaje. Es el contenido de la información, contenido enviado, el conjunto de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea transmitir al receptor para que sean captados de la manera que desea el emisor. Es decir, es sobre el tema que esté claro, entendible para la persona que va dirigido el mensaje. Canal. Es el medio a través del cual se transmite la información, comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Es decir, es la manera en que se va a enviar el mensaje. Puede ser vía video, vía mensaje, puede ser pues personalmente, etcétera. Niveles de comunicación en un grupo. Según se implique cada uno en la comunicación personal con los demás, se dará uno de los siguientes niveles. Formal. Es algo superficial, pues se refiere solo a las funciones que cada uno desempeña. Exterior. La comunicación se queda en los aspectos del entorno personal, por ejemplo, el tiempo, los deportes, la política. Perspectivo. Cada uno se comunica según percibe al otro. Empático. Se viven las experiencias del otro como propias, con una profunda actitud de empatía. Está de más explicar cada una de ellas, ya que están muy claras. Simplemente es cuestión de identificarlas cada vez que estemos en un grupo. Dinámicas en grupo. Son una respuesta a la demanda social del uso más adecuado de los conocimientos sobre la conducta humana para fines didácticos. Las dinámicas para grupos son un buen medio para encadenar los conocimientos a la práctica. El cambio de conducta en el trabajo de una persona no se logra casi nunca por el solo aumento de conocimientos. No se puede enseñar ninguna habilidad hablando de ella solamente. Se pueden definir como el intento de lograr una experiencia de aprendizaje total en el que el saber y la teoría están conjuntados con la experiencia y la práctica. La actividad medular de las dinámicas para grupos es la grupal, aunque también se utilizan otros métodos, como la discusión, el análisis de casos, el intercambio de experiencias, el autoanálisis, la retroalimentación y otros. No se utilizan como fines en sí mismos, sino como herramientas en un proceso más complejo. La retroalimentación no es suficiente para exponer nuestra conducta. La conducta expuesta debe ser seguida de un análisis de la discrepancia entre lo que hemos logrado y lo que creíamos haber logrado. Creo que el concepto de dinámicas en grupo está muy claro y entendible, ya que tenemos que tener en cuenta la importancia de dinámicas, ya que en base a las experiencias podemos ver lo que hemos logrado. Y con la práctica podemos mejorar y ver lo que hemos crecido o podemos crecer aún más. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención. Espero y sea de su agrado y hayan entendido.